The Moon I Wrote Behind en español, La luna bajo la que me pudro, no pararon de pedírmelo y sinceramente me pareció una obra maestra, aunque algo difícil de comprender. Así que en este análisis quiero descubrir el porqué de los finales, por qué es un nombre tan extraño, qué significa la historia en general y cuál es la psicología detrás de este juego. Para eso pude contactarme con el creador para preguntarle sobre algunos detalles y muy amablemente me respondió, así que le mando un saludo. La historia comienza en la escena número 1 bajo la fría nieve. Bajamos de un auto estacionado, vemos un detalle de que atrás hay una pala que no parece ser tan importante, pero en un futuro nos va a volar la cabeza su significado, ¿recuerden esto? Al seguir caminando decimos que debemos ir a casa, que deberíamos encontrar un trabajo, esperamos que Devin no se moleste. Mientras seguimos de la nada, todo se oscurece, entramos en un ambiente mucho más tenso, oscuro y con la luna llena saliendo. El pánico es evidente, sin embargo, intentamos seguir avanzando hasta que todo vuelve a la normalidad. En ese momento encontramos un auto distinto y pasamos al escenario número 2. Este capítulo se titula Apartamento 5, en el que efectivamente podemos volver a casa. Devin está sentado y lo llamamos, a lo que dice ¿qué pasó? Le preguntamos qué tal está, por lo que nos responde que bien, está bien. No decimos nada y Devin se disculpa, es solo con todo esto que está pasando, estoy un poco nervioso. ¿Has encontrado un trabajo? Eso es por lo que te fuiste, ¿no? Me enteré que tu auto se había roto cuando me levanté esta mañana, así que asumo que estás buscando alguno. Vagamente respondemos que todavía no pudimos encontrar un trabajo. Devin responde que está bien, o sea, ya casi estamos cerca de Navidad. ¿Qué es hoy? ¿22? ¿3 días solamente? Otra vez respondemos vagamente diciendo que no tenemos dinero. Devin dice que lo sabe, pero nos estamos igualmente forzando. Preguntamos qué hora es, a lo que Devin dice que son las 9:30 de la mañana, algo que es extraño ya que anteriormente vimos la luna y la noche. Devin menciona que necesitamos relojes. Se rompió su celular, nosotros no tenemos y ese departamento es muy gris y aburrido. Por eso Devin propone comprar un árbol de Navidad y decoraciones, porque aunque le falte dinero, su padre le dio algunos billetes, por lo que si lo gastan en decoraciones, las mañanas van a despertarse más alegres y más productivos. Respondemos que este apartamento es pequeño, a lo que Devin dice que tiene razón, el apartamento 5 apesta. Devin cambia de tema, que por favor solo consigamos un trabajo, que nosotros podemos, por favor, ya que no estamos más en la escuela, ahora somos adultos. Le decimos que sí, lo haremos. Un poco triste, Devin dice, ella sabe que no somos tan habladores, pero que apreciaría una pequeña charla cada tanto. Pero como sea, ahora buscará decoraciones navideñas. Al mirar la casa, vemos que hay paredes rotas, el espejo roto, una cruz en nuestra habitación y la habitación donde Devin se queda. También vemos cuadros, los cuales puso Devin para que el apartamento no se vea tan gris. Decidimos tomar una siesta y nos sumergimos al escenario 3. Tenemos un sueño extraño, uno donde estamos en un bosque y debemos conseguir 5 libros. Aunque no todo es tranquilo, puesto que hay entidades que nos acosan. Nos miran silenciosamente y cuando queremos acercarnos simplemente corren. Al coleccionar cada vez más libros nos damos cuenta de que son lenguajes de programación o de ciencia que parecen sin sentido, como el sueño que estamos teniendo ahora. Pero una vez que conseguimos los 5 podemos llevarlos al templo central y así despertar. Pero antes vemos una imagen blanca y negra de Devin. A Travis, es decir el protagonista, le pasan cosas raras. A las 9:30 de la mañana se le oscurece el cielo y vio la luna. Busca trabajo y nadie lo acepta. Es un tipo de pocas palabras y solo tiene a Devin. Sumado con el sueño raro de que entidades lo persiguen, esto nos da una pauta de que Devin puede estar teniendo algún trastorno, porque ve cosas que no existen como si fueran reales. Y puede ser que por esta razón y las pocas palabras no lo acepten en los trabajos. Pero por ahora, ¿qué significa este sueño raro? Para empezar, el bosque puede ser la misma mente humana, lleno de árboles y representando la naturaleza en su puro estado de imaginación y de conciencia. Sin embargo, si prestamos atención, es un bosque oscuro y hay fogatas de fuego negro y entidades negras que nos acosan, pudiendo simbolizar algún tipo de miedo o pensamientos intrusivos, como si algo o alguien quisiera apoderarse de su mente. También están los libros, los cuales son de programación y de ciencia. Sabemos que la mente es reprogramable, ya que te convertís en lo que pensás la mayor parte del tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando algo quiere invadirte y querés pensar en lo que te suma? Tenés que buscar en tu mente y justamente eso representan los libros. Cada vez más y más entidades nos persiguen y más nos cuesta encontrar informaciones útiles, es decir, buscar los libros. Esto pasa siempre, los pensamientos negativos quieren apoderarse y siempre debemos buscar lo que nos suma para mantener una mentalidad positiva. Pero a veces es muy difícil. El truco está en la persistencia. Cuanto más pensemos en una cosa, menos espacio vamos a darle a otro pensamiento para que entre. Y esto también se representa en el templo. Así que recordá lo siguiente: si te cuesta pensar en positivo, busca los libros dentro del bosque, porque la mente solo procesa un pensamiento a la vez. Vos elegís a qué le vas a dar energía. Comienza la escena 4 ya en el presente. Estamos mirando la tele, todo está decorado de Navidad. Devin pregunta si estamos bien, llevamos callado un buen rato y no respondemos. Todavía no podemos asimilar lo que vimos. Devin insiste y pregunta si estamos bien y si las migrañas están actuando de nuevo. No respondemos
Vemos a lo que Devin sigue preguntando y le respondemos, distraído. Devin dice, diablos hermano, odio cuando te pasa eso. Ahora pregunta si nos gusta el árbol, por lo que decimos que sí, es grande. Y ahora Devin dice, ¿recordás que me dijiste que el departamento era pequeño? Bueno, yo no lo creo. Estoy realmente pensando que vamos a estar bien. Devin saca el tema otra vez de que le gustaría que habláramos un poco más, pero de paso pregunta si podemos ir a buscar a la cocina algo que dejó cerca del microondas. Al ir a buscarlo, vemos una taza roja, se la queremos dar a Devin y este dice que en realidad es para nosotros. La taza la hizo él en color rojo, ya que sabe que es nuestro color favorito. Devin recuerda que el año pasado pasamos Navidad con nuestro hermano, pero al haber algunos problemas familiares, terminamos viviendo acá solos. Nuestro amigo cambia de tema para no recordar cosas malas. Dice que mañana es Nochebuena, por lo que le gustaría invitar a otro amigo. Ya sabe que somos un poco difíciles y no nos gusta conocer gente nueva, pero deberíamos darle una oportunidad. Decimos que está bien. Ahora se pone todo raro. Devin dice si podemos mirarlo un segundo y las luces se apagan y se prenden solas, hasta que de la nada todo se oscurece a colores rojos y la cara de nuestro amigo se borra. Una pantalla aparece diciendo que prendamos la linterna y encontremos a Devin donde sea que esté. Que busquemos en cualquier lugar, solo hay que encontrarlo. Buscamos en la habitación y no hay nada. Entramos a la nuestra y la cruz está invertida. Y de la nada, el departamento que parecía chico se vuelve enorme, tanto que nos perdemos. Un nuevo sector aparece en el que hay muchas camas y un piso lleno de agua. Todo se está inundando. Al seguir recorriendo, llega un punto en el que salimos para un bosque nevado, donde los árboles tapan nuestra visión y terminamos yendo a los pasillos sin fin, donde vemos el final del mundo. Cielos vacíos y objetos cualquiera. Al ver el camino a lo lejos encontramos una silueta. Acercarnos es difícil ya que la cámara tiembla, pero una vez queremos encontrar a Devin. ¿Estás bien? No decimos nada. Hermano, estoy bien, respondemos. No, no lo estás, no estás bien. Necesitas saber algo, Travis. Realmente necesitas saber esto. Esto es malo, hermano, esto es malo, es terrible. Realmente no eres tú, hombre. En serio, perdón, necesitas ser tratado o algo, por favor. Ya sé que no lo puedes controlar, pero Travis, yo no sé. Travis dice, está bien. Eso es todo lo que tenés que decir como siempre. Está bien, está bien. Devin es el mejor amigo de Travis, vive con él, lo sostiene, lo cuida. Y Travis tiene un problema muy grande. Todos sus síntomas son de la esquizofrenia. Recordemos algo importante. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta lo que una persona piensa, siente y percibe la realidad. No significa tener dos personalidades, sino experimentar una ruptura con lo real. Puede incluir alucinaciones, ver cosas que parecen reales y no lo son. Delirios, o sea, creer firmemente en cosas que no son reales. Y una profunda desorganización en el pensamiento. Y lo más fuerte es que, para quien lo vive, todo eso se siente completamente real. Ahora, miremos lo que le pasa a Travis. Cuando a las 9:30 de la mañana todo se le oscurece y aparece la luna, no es solo un recurso estético, más bien es una alteración perceptiva. Su mente está interpretando el entorno de forma distinta. En el bosque, esas entidades que lo observan y lo persiguen pueden representar alucinaciones o paranoia, la sensación constante de que algo está ahí acechando. Y la escena roja, cuando el departamento se deforma y el espacio pierde toda lógica, estamos viendo una ruptura total con la realidad. El mundo deja de tener coherencia, exactamente como puede sentirse un episodio psicótico. La cruz invertida, el agua, el tamaño imposible del departamento, no son simplemente elementos de terror, son manifestaciones visuales de una mente que está perdiendo coherencia. Y lo más importante, para Travis todo eso es real, no lo está imaginando en sentido consciente, lo está viviendo. Ahí es donde el juego deja de ser solo una historia extraña y empieza a ser el retrato de una mente que no puede confiar en lo que ve, en lo que siente, ni siquiera en la hora del día. El escenario 5 comienza. Hay oscuridad, luces iluminando vagamente las calles, nieve y las tiendas donde hay trabajadores dormidos que esperan irse a casa. Al caminar vemos una pequeña luz en un edificio junto a las escaleras. Al subirlas y entrar volvemos a nuestro departamento, el número 5. Devin nos recibe y hay una persona atrás. Nuestro amigo dice ¿qué onda? A lo que respondemos que todo bien. Devin pregunta dónde estábamos, por lo que decimos caminando. ¿Por tantas horas? Responde Devin. No tenés que mentirme, solo decime. Pero cambiando de tema, Travis pregunta quién es el extraño de atrás. Devin extrañado responde que es Rusty, que nos preguntó si podíamos traerlo a pasar la Navidad y nosotros le habíamos dicho que sí. Travis dice que nunca lo dijo. Sí, de hecho sí lo hice, ¿no te acuerdas? No, responde Travis, y dice que no lo quiere acá. No voy a echarlo solo porque no querés conocer a alguien nuevo. Nosotros acordamos que estaba bien que venga y deberíamos aprovechar para tener una interacción humana. Rusty nos mira y nos saluda.
saluda. Viene y se presenta diciendo: soy Rusty, ¿tú eres? Devin responde por nosotros: Travis, él es Travis. Él no habla mucho y tiene como algunas cosas. ¿Algunas cosas? ¿A qué te refieres?, pregunta Rusty. Bueno, mentales, algo como esquizofrenia, responde. Interrumpimos diciendo que no lo queremos aquí. ¿Quién? ¿Yo? ¿Acaso dije algo equivocado? ¿Algo ofensivo? ¿Por qué no me quieres aquí? Lo siento, supongo. Rus, está bien, no tienes que irte. Travis solo está... No, tenés que irte, debes irte, no te quiero acá. A ti tampoco, Devin. ¿Lo dice en serio, Devin?, pregunta Rusty. Devin trata de explicar diciendo que no lo dice en serio. Bueno, sí, pero es complicado. Solo ignóralo. Volvé a sentarte y pide por favor que no hay razón para hacer esto estando tan cerca de Navidad, una fecha que representa el amor. Y acá se pudre todo, ya que Rusty dice mientras las luces se apagan: no, ¿cuál es tu problema, Travis? ¿Qué te hice, fenómeno de mierda? No le hice nada a este tipo. ¿Cuál es tu puto problema, Travis? ¿No me vas a respetar? No te voy a respetar tampoco, esquizofrénico asqueroso. ¿Por qué haces esta escena en Navidad, hermano? Decime por qué, decí algo. ¿Me estás queriendo ofender? ¿Intentando agredirme? Porque no está funcionando, discapacitado mental. Habla de una vez. Decí algo, Travis. Ay, perdón, majestad Rusty. Eso es algo que estoy esperando. Devin no puede frenar la situación. Escupilo de una vez, Travis. Habla, decí algo. Rusty lo empuja y simplemente se va. Y así, todo parece volver a la normalidad con sus colores originales. Devin llora, está enojado y siente impotencia. Y simplemente dice que nos odia, que lo estamos pudriendo por dentro y por fuera, que estamos tomando sus mejores años, que está gastando en cuidarnos. Devin entiende que tengamos todos estos problemas, pero no debería ser su trabajo cuidarnos. Tenernos cerca es como tirarle dinero a un cadáver en descomposición esperando que diga algo, ya que solo le susurramos, ni siquiera le respondemos, usamos su dinero, lo callamos y lo ignoramos. Ofendido y podrido, Devin dice una vez más que nos odia y se va a su habitación. Nosotros, sin sentir nada, vamos a la nuestra a dormir. Lo más horrible de todo es que tanto el protagonista como nosotros no sabemos si lo que dijo Rusty fue real o una manipulación de nuestra mente. Porque a lo mejor Rusty solo nos saludó, se quedó esperando respuesta y lo golpeamos porque sí, y de esa manera Devin se ofendió, ya que no entiende del todo qué es lo que estamos viendo. Sumado a que Devin nos dice que necesitamos ver a alguien que trate nuestros problemas, y le decimos sin importancia que sí, deberíamos. Este cada vez se va consumiendo más y más, ya que es muy difícil ayudar a una persona que no siente. A ver, la esquizofrenia no es que elimina emociones, pero muchas veces provoca lo que llaman síntomas negativos, y uno de ellos es el aplanamiento afectivo. Eso significa que la persona siente, pero le cuesta muchísimo expresarlo. Su rostro puede verse neutro, su voz monótona, sus respuestas cortas. Desde afuera parece que no siente nada, pero por dentro sí hay emoción. Por eso estamos muy tristes porque Devin se enojó, o nos sentimos mal por golpear a Rusty, pero no podemos expresarlo. Y este es el terror que The Moon I Wrote Behind quiere reflejar. El terror de ver cosas que son reales y no son reales. El terror de no poder controlarlas. Y el horror de cada vez hundirnos más. La escena 6 es uno de nuestros sueños raros. Estamos en un espacio liminal donde las entidades están encerradas en plantas, o mejor dicho, creciendo como si fueran plantas, esperando florecer para atormentarnos. Las únicas entidades que se diferencian son las de las hamacas, las cuales representan a nuestro yo y a Devin. Al explorar, encontramos una entrada secreta que nos lleva a un mundo con muchos reflejos. Ahí hay un espacio para poner una especie de núcleo que se diferencia de las demás piezas. Al investigar un poco más, damos de cara con uno de los núcleos, pero no es el correspondiente. Al pensar un poco más, volvemos a donde están las entidades y hay otro de los lugares donde se ponen esas cosas, por lo que sí, efectivamente va ahí, pero todavía falta algo, el otro. Se desbloquea una nueva puerta en la que si subimos y encontramos un agujero nos lleva a un apartado secreto en donde hay una especie de vías de tren, y al seguirlas en la pared hay un agujero en donde está el Ethereum. Al poner el Ethereum en donde corresponde, toda la escena se torna un rojizo nuevamente, y cada tanto van apareciendo frases negativas de lo que dijo Devin. Al volver por el lugar que pasamos ya no hay entidades, pero decimos que sentimos que alguien nos está siguiendo. Realmente lo arruiné todo. Por favor, dime que todavía hay tiempo. Necesito despertarme.
Este sueño es muy extraño, pero es muy simbólico. En la esquizofrenia, los episodios psicóticos pueden aparecer de forma explosiva, pero también puede existir algo más silencioso. Pensamientos delirantes que empiezan como pequeños y si no se tratan crecen como plantas, como algo que germina en la mente hasta que florece y se vuelve imposible de ignorar. Las únicas dos figuras distintas son las de las dos hamacas, nosotros y Devin. Dos versiones, dos polos. Esto puede interpretarse como una fragmentación interna. Devin como la parte que intenta sostener, cuidar, racionalizar. Nosotros como la parte que se hunde. Después está el mundo de los reflejos. En la esquizofrenia pueden haber alteraciones de la percepción de la identidad, o sea, dificultad para reconocerse, sensación de extrañeza con uno mismo. El reflejo deja de ser algo confiable y los núcleos son como piezas que intentan reconstruir algo interno. No cualquier pieza encaja, tiene que ser la correcta. Es una búsqueda de coherencia mental, de algo esencial que se rompió. Justamente el Ethereum, escondido en el lugar lejano, puede simbolizar algo valioso, algo fundamental dentro de Travis, pero cuando finalmente lo colocamos, todo vuelve a teñirse de rojo y aparecen las frases de Devin. Y eso es lo más fuerte, ya no son entidades externas, ahora son palabras, culpa, recuerdos que quedan resonando. El discurso negativo empieza a mezclarse con nuestra mente, y eso es algo muy común en los episodios psicóticos. Las voces externas se internalizan. Cuando dice que siente algo que lo persigue, aunque no haya nadie, eso es paranoia. Presencia sin presencia, amenaza sin forma, más o menos como lo que hablé en el video de Jim Computer, que te lo voy a estar dejando por acá. Y el final es devastador, realmente lo arruiné todo, necesito despertarme. No quiere despertar del sueño, quiere despertar de su realidad. Y ahí entendemos que el verdadero terror no son las entidades, es la culpa, la pérdida de control, es darse cuenta que te estás hundiendo y no saber cómo salir. Y eso se ve representado en una pantalla pequeña, en donde por detrás te estás pudriendo, justamente bajo la luna. El escenario 7 comienza, despertamos y decimos que necesitamos disculparnos. Al buscarlo en la casa no está por ningún lado. Algo nos frena de entrar a la cocina, pero justo Devin aparece detrás nuestro. Nos desea una feliz Navidad, pide disculpa por lo de anoche, por lo que felizmente le decimos que lo apreciamos y le deseamos feliz Navidad. También le explicamos que nos pusimos mal sin razón, que deberíamos ser amables como él dijo. Devin comprensivo dice que ahora no se preocupe y que debemos seguir siendo buenos amigos. Increíblemente agradecidos le decimos que lo sentimos por no hablar apropiadamente, por herir sus sentimientos, por todo. Devin dice que no se preocupe, que lo entiende, todos cometemos errores. Le preguntamos qué pasó con su habitación y Devin responde que solo estaba limpiando un poco. Devin dice: Travis, y todo empieza a romperse. Cada vez es todo más raro, ya que dice que pasemos la Navidad juntos y que todo está bien. A lo que respondemos que está bien. Al darnos vuelta a ir a la cocina, vemos un cartel en la ladera. Es una carta de desalojo por no pagar el apartamento. Extrañados le preguntamos si no pagó la renta, a lo que Devin responde que sí lo hizo. Él no puso eso ahí. Entonces, ¿quién? Le preguntamos. Todo se glitchea y Devin gritando dice que pagó la renta. Que no lo llamemos mentiroso. Cada vez nuestro amigo dice cosas más raras, por lo que ahora sabemos la triste verdad. Devin no es real. La cara de Devin se borra. Pestañeamos y efectivamente no está ahí. Devin nos dejó la noche anterior, no pagó la renta y estamos solos en el apartamento. Nos decimos que por favor, ¿por qué nos toca tener estas horribles alucinaciones? ¿Por qué nosotros con todas las mentiras, todos los problemas, nunca nos disculpamos con la única persona que estuvo para nosotros, que nos entendió y nos acompañó? Colapsamos por el estrés y la escena 8 comienza. Estamos en la casa y se vuelve un espacio de laboratorio. Al recorrerlo tenemos que pasar una reja, por lo que si buscamos correctamente la llave se hace ver con un modo que una persona normal no puede ver, sino que sería lo que un esquizofrénico ve. Esta vista desgasta la vida, por lo que la podemos usar limitadamente. Al desbloquear la reja, estamos en un comedor en donde hay más gente que no sabemos quién es y una puerta donde tenemos que encontrar 3 átomos para abrir, fusionándonos entre la realidad y la vista esquizofrénica. Al abrir la puerta, ahora viene lo difícil, intentar encontrar la salida a la cual cuesta mucho, pero al ir jugando con la vista esquizofrénica y la normal, podemos entrar a un lugar especial, como si fuera para hacer llamadas telefónicas, y finalmente encontramos una puerta grande, la cual nos lleva a un camino largo con la luna enfrente nuestro. Finalmente al caminar nos transportamos a un lugar diferente. La luna tiene un simbolismo enorme en este juego. No solo aparece constantemente, sino que está en su propio título, The Moon I Rode Behind, o sea, me pudro bajo la luna. La luna no tiene luz propia, refleja la del sol. Es una luz fría, distante, insuficiente, y eso es clave. En la experiencia de Travis, casi todo ocurre en la oscuridad. La luna aparece cuando el mundo se deforma,
luna. Cuando la realidad se rompe, cuando su mente empieza a fallar. Es como un recordatorio constante de que hay algo iluminando, pero no lo suficiente para salvarlo. La luna representa esa pequeña conciencia que todavía le queda, esa parte que sabe que algo está mal, esa luz tenue que le permite darse cuenta de que está perdiendo el control, pero no alcanza, porque mientras hay un poco de luz, hay mucha más oscuridad, y él no se ilumina bajo la luna, se pudre, se deteriora lentamente, en silencio, con una lucidez dolorosa, que no puede apagar todo lo que está pasando en su mente. Es así como ahora aparecemos en un lugar blanco lleno de nieve, en nuestro apartamento, en ruina fragmentado. Al entrar, todo se siente solo y helado. Al final, el departamento a lo mejor era pequeño, pero era grande la amistad que teníamos. Al ir a la habitación de Devin lo vemos como una silueta y lo llamamos. Preguntamos si ese es él, que por favor hable. Por favor, que diga algo, solamente que nos perdone. Que no quisimos herirlo. Devin se gira y dice: Dios, no puedo creer que estoy haciendo esto. Yo no lo puedo dejar. ¿Puedo acaso? Quiero decir, en realidad no es su culpa, pero ¿Qué está mal conmigo? Pero él se lo merece. Tal vez de alguna manera pueda valerse por sí mismo, sin mi hospitalidad. Creo que esto es todo. Radio, pinturas. Espero que él esté bien. Cambiamos de escena a un atardecer. En el fondo hay una entidad la cual está esperando. Al llegar, esta nos habla. Estamos en el nivel más profundo de nuestra mente. Todo lo que experimentamos no fue real. Sentimos que estuvimos ya acá antes. Estamos confundidos. La entidad explica que está acá atascada para siempre y que tenemos que hablar. ¿Estamos seguros acá? La entidad no se anda con rodeos. Dice que está acá para hablar del fin. Cree que el tiempo se está agotando. Asustados, decimos que no queremos todavía morir, que lo podemos arreglar. La entidad dice que no se puede arreglar. No podemos arreglarnos por nosotros mismos. No podemos expresarnos. Somos como un robot. La entidad es parte de nosotros, por lo que sabe lo vacíos que nos sentimos. Lo perdimos todo. Te intenté ayudar haciendo tu realidad un poco más dulce, pero eres tan inflexible para conocer la verdad. Decimos que no queremos morir, queremos arreglar nuestra vida. La entidad dice que solo nos detengamos, que debemos aceptarlo. Ya ni siquiera Devin nos extraña. Él nos odia ahora. ¿Realmente podemos confiar en él? Se puso del lado de Rusty en lugar del tuyo sin una buena razón. ¿Qué estás perdiendo después de esto? El pacífico campo se torna en una tormenta de tonalidades rojizas. Empezamos a gritar diciendo que esto duele muchísimo, a lo que la entidad nos explica que estas son las migrañas que teníamos y dice que terminemos lo que empezamos. Desesperados decimos que nada de esto es nuestra culpa. ¿Por qué nos está empujando hacia esto? No merecemos esto. Desesperados decimos que solo podemos controlar lo que hacemos en nuestros sueños. Por favor, que nos entienda. La entidad dice que prestemos atención de lo que dijimos, él realmente lo entiende. El tema es que no podemos revertir lo que hicimos, lo arruinamos todo. No podemos echarle la culpa a nadie. Esto fue nuestra culpa, ya que no estuvimos en control. ¿Por qué querrías siquiera seguir vivo? Tú mismo lo dijiste. No puedes controlar nada. La migraña se pasa, cedemos y decimos que lo entendemos. De esa manera empieza la escena 9, la última comienza. Estamos donde empezó todo. La luna está enfrente nuestro. Le pedimos a Dios que nos haga normal la próxima vez. No queremos podrirnos cada vez más a la esquizofrenia. Lo peor de todo es que creemos que alguien nos está siguiendo. Es ahí cuando encontramos la pala del principio del juego, esta vez caída. Desenterramos lo que había dentro. Un arma. Y finalmente... Cuando descubrimos que Devin no es real, todo cambia. No estamos viendo la historia de dos amigos sobreviviendo juntos. Estamos viendo la mente de Travis intentando no colapsar. Una construcción para no sentirse solo, para no enfrentar al fracaso, al abandono, la culpa. La carta de desalojo es la primera grieta objetiva. Algo externo, físico, imposible de negar. Y cuando Devin empieza a glitcharse, entendemos que la mente ya no puede sostener esa mentira. Después viene el laboratorio, ese escenario brutalmente simbólico. La vista esquizofrénica que desgasta la vida representa cómo los episodios psicóticos consumen energía mental real. Ver más allá tiene un precio, y la fusión entre ambas visiones representa algo muy importante. Travis ya no distingue completamente lo que es ficción y lo que es realidad. La luna vuelve a aparecer en el pasillo largo. Siempre la luna, siempre esa luz fría que no salva, solo ilumina lo suficiente como para que duela. Luego está la entidad, no es un demonio, no es algo externo, es una parte de él, es su autocrítica llevada al
al extremo. Es la culpa personificada. Es el pensamiento suicida racionalizándose. Y lo más fuerte es que no lo ataca con violencia, lo convence con lógica torcida. Lo arruinaste todo, no podés controlarte, ¿por qué querrías estar vivo? Así es exactamente como funcionan la mayoría de pensamientos autodestructivos. No te gritan, pero sí argumentan. Cuando la tormenta roja aparece y nos agarra un dolor tremendo, la entidad lo llama migraña, algo que ya se había mencionado antes. El juego conecta lo físico con lo mental. El dolor corporal es la manifestación del colapso psicológico. Y entonces llegamos al inicio. La pala, la nieve, la luna. La estructura circular del juego sugiere que todo estaba encaminado desde el principio. La pala ya estaba ahí, el arma ya estaba enterrada. No es una decisión impulsiva de un momento final, es algo que estuvo latente todo el tiempo. Cuando desentierra el arma y dispara, no lo hace en un arrebato de locura visual, lo hace después de aceptar el discurso de la entidad, después de rendirse. Y esa es la tragedia más grande. No es un final explosivo, es uno más silencioso. No es solo terror psicológico, es una mente que perdió todo y ya no ve una salida. Pero todo esto es real porque existe una segunda parte de este juego, déjame que te la explico. Resulta que si volvemos al escenario 5, la larga caminata en donde anteriormente entrábamos al departamento, si recordamos en realidad hay un camino más largo, por lo que si lo seguimos damos con un pasillo en donde está tirada nuestra gorra y al agarrarla tenemos una visión. Todo lo que pasó en el final anterior. Escuchamos la voz de Devin llamándonos. Estamos impactados, no decimos nada. Con mucho frío nuestro amigo dice que nos estaba buscando ya que no nos encontraba, pero no decimos nada. Y Devin nos recuerda que su amigo está en la casa y quiere conocernos. Sin creer en lo que pasó antes, tristes abrazamos y no soltamos a Devin. Y lo único que hacemos es pedirle disculpas. Dios escuchó las plegarias de Travis y le dio otra oportunidad. Devin lo perdona, aunque no entiende por qué le pedimos con tantas ganas y tan devastados disculpas. Pero hay que confirmar algo. ¿Es Devin real? Devin responde extrañado que sí, y que es raro porque estamos hablando más de la cuenta. Respondemos que vimos algo, fue aterrador, se sintió tan real, sentimos que revivimos estos días pasados, estamos tan asustados. Bueno, está bien hermano, está bien, dice Devin, y le decimos que no nos deje esta vez, aunque nuestro amigo no lo entienda. Una vez en la casa, Devin presenta a Rusty diciendo que el chico tuvo algunos problemas familiares, por lo que va a pasar acá la Navidad. Incluso Rusty se explica diciendo que realmente no están en buenos términos. También dice que no quiere molestar, solo estar en el sofá esta noche. ¿Qué tal vos, Travis? Estoy con Devin, respondemos. Y él dice si no nos importa que se quede a dormir, ¿está bien? En ese momento las caras se borran y quieren invadirnos la realidad alterada. Es decir, lo mismo que nos pasa en la visión que tuvimos. Afortunadamente lo controlamos y decimos que está bien, no hay problema. Qué bueno, dice Devin. Y Rusty se pregunta, ¿qué demonio fue eso? Que nos quedamos duros como un minuto entero. Devin le explica que tiene que entender que tiene esquizofrenia, un caso bastante severo, por lo que no hablamos mucho y tenemos alucinaciones bastante seguido, perdón si le molesta. Rusty dice que para nada, está bien, debe ser horrible, espera que no nos hayamos ofendido. Devin dice que tenemos un corazón enorme, no es bueno leyéndonos, pero nos conoce desde hace mucho tiempo como para saberlo. Y así pasamos Nochebuena todos juntos, logrando controlar la alteración de la realidad que nos lleva a que Devin se fuera. Ya en la noche la entidad le pregunta si nos estamos divirtiendo, ya que no paramos de vomitar en el baño. Esa entidad es muy invasiva, ya que a toda costa quiere que caigamos, pero decimos que no tiene control sobre nosotros, es el monstruo. Quizás si me hubieras escuchado no tendrías estas náuseas y estarías más sano, propone la criatura, pero le decimos que no queremos escucharlo, ya que intenta matarnos. Y la engañosa bestia dice que está tratando de protegernos de esas realidades del mundo. ¿Todavía no lo entiendes? Respondemos que no existe una razón para creer algo de lo que dice alguien tan oscuro. Comenzamos a decirle que se calle de una maldita vez y que ahora necesitamos dormir, pero lo peor de todo es que no sabemos si ahora estamos en una alucinación o si esto es real, ya que recordamos que ya había pasado todo esto, lo que pasó en Navidad. La entidad pregunta si todavía quiere que le enseñe la verdad. Esto no puede ser real, decimos. La nieve es muy fría, a lo que la entidad dice que somos unos desagradecidos y nos teletransporta a un lugar muy frío en donde los árboles cada vez más se van acercando a nosotros. Al atravesar el camino, si estamos cerca de 3 Ethereum juntos, entonces nos devuelve al principio, algo que puede presentar la invocación de la maldad. Al llegar y pasar por los caminos, descubrimos unas hamacas, las que siempre representaron nuestra infancia, y ahí nos sentamos, pensando en todo lo que está ocurriendo. Lo único que suena es el viento, pero ahí aparece Devin.
eres un monstruo. No paremos de temblar por lo que vimos, simplemente estamos afuera del departamento, pensando en la vida que estamos teniendo, y Devin viene a acompañarnos. Él dice que escuchó un ruido fuerte, por lo que vino a ver qué pasa. Le preguntamos si hay una figura en su cabeza, una que te convence de que está bien y que altera tu realidad. No entiendo, no me siento bien, ni siquiera creo que esto sea real, me siento terrible, Devin, me siento tan mal, pero no puedo hacer nada al respecto. Quiero llorar, hablar, quiero amar, pero, hermano, es que no puedo hacer nada, es solo... Tuve una visión que morí, me dejaste, golpeé a Rusty y tú te enojaste muchísimo. Se sintió tan real, súper real. Estuve en mi propio cuerpo estancado. Tenía un agujero de bala en mi cabeza, brotaba sangre de la nieve. Escucha, tengo una pistola de mi hermano. Yo iba a terminar con todo esto. Estaba planeándolo. La enterré en la nieve, pero no quiero hacerlo más. He cambiado mi futuro, no te perdí. No vas a dejarme, ¿cierto? ¿Cierto, Devin? Fue todo un sueño, ¿cierto? Por favor. No voy a dejarte, en serio. Nunca lo haría. ¿Por qué lo haría, hombre? Responde Devin. Pero también reconoce que es mucho para procesar. También pregunta, ¿hablabas en serio sobre lo de las armas? ¿Esto es lo que hacías el martes? Me di cuenta que no estabas buscando trabajo. Era demasiado obvio. Necesitas hablar conmigo de esas cuestiones. No bromeo. Perdón si he sido grosero, pero si estás teniendo esos sueños o alucinaciones y esas cosas sobre acabar con tu vida, necesitas hablar conmigo, hermano. Te lo dije 1.000.000 de veces, pero entiendo que no hablas. Pero lo estás haciendo ahora, me estás hablando ahora, por primera vez en meses. Respondemos desesperado, no sé, Devin, por favor, para de preguntar. Por lo que Devin se disculpa y dice que va a estar para nosotros. En serio, aprecia hablar con nosotros. Le recuerda a los viejos tiempos. ¿Y a ti? Desearía hablar más, en serio, respondemos. Por lo que una vez pasó un poco la tensión, Devin dice que va a volver a la cama. Al día siguiente de dormir de una manera que no dormíamos hace mucho tiempo, llega el día de la Navidad. Nos levantamos en nuestra habitación. Rusty y Devin, un poco impacientes, estaban esperándonos a que nos levantáramos y nos saludan. Ellos cuentan que no querían molestarnos ya que estábamos durmiendo bien, por lo que se tomaron el tiempo de abrir algunos regalos, pero que nos dejaron uno para que abramos, una foto que hace recordar la amistad. Y por último, Devin dice que está muy feliz. La escena se corta. Se escuchan unos pasos y de la nada una pantalla sale y dice: ver su cadáver sin vida, sangre brotando de su sien, siempre estará grabada en mi mente. Al final no sabemos exactamente qué pasa y esa es justamente la gracia del juego. ¿Qué fue real? ¿Qué no fue real? ¿Devin se fue? ¿Travis murió? ¿La segunda oportunidad fue real o solo otra fantasía antes del final? Y esa es la grandeza de The Moon I Wrote Behind, porque la esquizofrenia no es solo ver cosas que no existen, es no poder confiar en tu propia percepción, es vivir en una realidad que se siente real, pero que puede romperte en cualquier momento. El juego no nos da una respuesta clara, porque Travis tampoco la tiene, y nosotros estamos atrapados en su mente. Quizás el disparo final ocurrió desde el principio, quizás la Navidad fue un deseo desesperado de alguien que no quería morir, quizás Devin sí existió, pero no pudo sostenerlo más, o quizás lo doloroso es otra cosa, que incluso cuando Travis intentó hablar, incluso cuando quiso cambiar su destino, la enfermedad ya lo había empujado demasiado lejos. La última frase lo dice todo: ver un cadáver sin vida siempre estará grabado en mi mente. No sabemos quién lo dice, no sabemos si es un recuerdo, no sabemos si es culpa, solo sabemos que la imagen queda, y ahí entendemos que el verdadero terror del juego no es la entidad, tampoco es la luna, no es el rojo, es el silencio, la incomunicación, es no poder pedir ayuda a tiempo, es querer amar, llorar, hablar y sentir que no podés. Tal vez Travis se pudrió bajo la luna, pero la luna nunca dejó de estar ahí, y si algo nos deja el juego es esto: la oscuridad puede convencerte de que estás solo. Paréntesis, de hecho esto me pasó a mí cuando comencé mi proceso para mejorar mi mentalidad, pero mientras existe una mínima luz, incluso una tan fría como la luna, todavía hay algo que puede reflejarse, y a veces hablar aunque te tiemble la voz es lo único que evita que la historia termine igual, porque el verdadero monstruo no era la entidad, era el silencio, y el silencio siempre es más fuerte cuando nadie lo rompe. Nos remontamos minutos antes del suceso oscuro de Travis. Devin efectivamente dejó a su amigo, ya que se estaba pudriendo de aguantar y de no tener una vida propia. Ruth lo deja quedarse en su propia casa, ya que es espaciosa y grande. Sin embargo, en su nueva habitación está nervioso, intranquilo. En su escritorio tiene una foto junto a su amigo de hace años que acaba de abandonar. Rusty viene a preguntarle si está todo bien. Pasó casi medio día en ese estado. Ese chico con problemas mentales no puede ser tan importante, según lo que Devin
contó a él, se le hace malvado. Devin le explica que quiere soltarlo realmente, que él también debe tener una vida, pero algo lo inquieta. Él conoce a su amigo y sabe que algo muy malo puede estar a punto de pasar. Por eso le pide prestado su auto a Ruth. Quiere volver, pero solo para revisar lo de la renta. En este momento, Travis está desalojado porque no pagaron hace meses. De esa manera, nosotros jugando como Devin agarramos el auto y nos dirigimos a la casa, aunque nos encontramos con algo perturbador. Después de semejante evento traumante de ver a tu propio amigo darse un balazo, estamos en una ilusión escapista. En el centro hay un tornillo atornillado en el suelo junto al hilo rojo del destino, sujetándonos fuertemente. Sin embargo, al avanzar más, este hilo se corta. Vemos 3 puntos diferentes de interés. Uno es una cámara, otro es un skate y otro un casco. En el último extremo, más en la lejanía, encontramos un ranchito en donde tenemos la oportunidad de agarrar un juguete. Al ir a pagarlo, el que parece ser Ruth nos dice: traidor, no soy una muleta. Un ruido se escucha y todo cambia de color. Un meteorito cae destruyendo todo y así pasamos al siguiente acto. La culpa de Devin lo hace humano. Abandona a una persona con la que está sujeta hace años. A la vez, sin esquizofrenia, podemos ver la verdadera personalidad de Ruth, que realmente es más agresiva y poco compasiva. Esto nos da pie para seguir observando diferentes comportamientos. El sueño o visión que Devin está teniendo representa el destino que se corta, usando el hilo rojo como una metáfora japonesa que significa arraigado al destino. Cuando el hilo se corta, Devin es libre. Por eso vemos 3 pasiones: fotos, deportes y un pasatiempo. Algo que nunca pudo hacer porque tenía que cuidar a Travis. Pero ahora que es libre, no se siente así. Ese mensaje de traidor le hace saber que la culpa lo consume. Y más con su amigo muerto en vez de estar internado en algún psiquiátrico. Por eso el meteorito representa cómo toda pasión se deshace con la culpa. Esto es lo más triste de Devin. Finalmente consiguió lo que quería, pero ya no puede disfrutarlo, porque siente que esa libertad tuvo un precio demasiado alto. Travis murió y aunque Devin no haya sido directamente responsable, en su cabeza siempre va a existir la pregunta de si podría haberlo evitado. Por eso el mensaje de traidor es tan importante. No es Travis quien lo está acusando, es su propia culpa hablándole desde su mente. Y por eso el meteorito destruye todo. Cuando la culpa se vuelve demasiado grande, incluso las cosas que podían hacernos felices dejan de tener sentido. Sus pasiones, sus recuerdos y su nueva vida terminan destruidos por sentir que abandonó a alguien que necesitaba ayuda. Esto es muy amargo. Travis está sufriendo por su enfermedad, Devin por sentirse responsable y Rusty también está reaccionando a una situación que ninguno sabe cómo manejar. Porque Devin no dejó a Travis porque dejara de quererlo, lo dejó porque también quería vivir. Esa es una de las cosas más dolorosas que plantea esta historia. A veces amar a alguien no significa poder salvarlo. Volvemos al presente. Devin llora destruido frente al cadáver de Travis. Después de un rato, con un vacío, volvemos al hogar de Rusty, aunque
Rusty violentamente pregunta dónde estuvimos, aunque no decimos nada. Este dice que fue un día malditamente largo y se preguntaba cuándo carajos íbamos a volver, que debemos explicaciones. Intentamos mentir diciendo que nos quedamos dormidos en el auto, pero le confesamos la verdad. Travis está muerto. Rusty dice, ¿realmente muerto? Le decimos que literalmente lo vimos, pero decimos que nos perdone. Realmente no queremos hablar de eso. Solo ver a tu amigo dándose un tiro. 18 años a la basura. Solo se fue, todo se fue. Rusty intenta calmar nuestro ataque de pánico. Dice que lamenta nuestra pérdida, pero en shock decimos que vimos su maldita sangre afuera y su vida terminándose. Ok, maldición, dice Rusty. Y se disculpa, para luego decir que realmente lamenta nuestra pérdida, pero que necesita estar solo para procesar todo esto. A partir de ahora, al interactuar con cualquier objeto, ya no tiene el nombre propio, solo dice podrido. Al interactuar con un balde, pareciera que entramos en un pasillo gigante, en el cual al salir vemos nuestro reflejo con una lluvia corrupta. Al seguir avanzando, llega un punto en el que dejan de caer gotas y caen gorras iguales a las de Travis. Pero si seguimos avanzando, el mapa termina, queda todo negro y hay una declaración interesante. Me dejaste. Me abandonaste cuando más lo necesité. Mereces arder en el infierno mientras yo duermo en el cielo. Ahí decimos, Es mi culpa. y entonces nos pasa esto. Despertamos, temblamos y ahí nos cae la ficha. Travis realmente se fue y ahí nos volvemos a dormir. Estamos en la eternidad, en una tumba sin una tumba. Esta vez encarnamos a Travis, ya que estamos en el sueño de Devin. En este mapa agarramos una pala para enterrarnos a nosotros mismos y a la vez nos hacen buscar 3 objetos mientras un ángel nos mira. A medida que vamos consiguiendo cada objeto, el ángel parece acercarse más y más a nosotros, pero no de una manera de protección, sino más bien tétrica. Al final, como si estuviéramos en medio de un ataque de esquizofrenia, debemos girar una especie de rueda para descender. Seguimos caminando y al final encontramos para desenterrar una flor, le ponemos el pétalo faltante. Y así caemos al infierno. ¿Esto es todo? ¿Esto es la muerte? Dios, sálvame, por favor. No puedo moverme o tener aliento. Pero Dios no salva a quien arrebata su propia vida. Ahora somos Devin y nos despertamos con un mareo tremendo. Queremos ir a la cocina a buscar agua, todo se distorsiona y al beberla nos recuperamos un poco. De esa manera salimos afuera y Ruth está cortando madera. Dice que al fin nos despertamos. ¿Cómo nos sentimos? Pero respondemos solamente obsoleto. A lo que Ruth se queda un poco raro con la respuesta. Cambiando de tema, él nos dice que se olvidó sus guantes. Está cortando leña para no tener frío adentro, así que por favor que le alcancemos esos guantes. También nos dice un poco incómodos que olemos un poco raro. Después de que nosotros vengamos, su casa huele mal, ya que nos estamos dejando estar en demasía. Pero enojados le decimos que no es asunto suyo. Pero Rusty pierde la paciencia diciendo que se pegue una ducha porque está en su casa. Y si no le gusta, podemos irnos. Le pedimos disculpas y Ruth dice que entiende que estamos mal, que nuestro amigo se fue, pero debemos superarlo. Pero bueno, que solo vaya a buscar sus guantes. Buscamos sus guantes y se los damos. Pero hay algo que queremos decir. Si por favor nos presta el auto para ir de nuevo allá. Rusty se enoja muchísimo porque además de no saber qué hacemos allá, debemos dejar esa vieja vida. Además, agarramos el auto y no sabe a dónde lo llevamos. No estamos bien para conducir tampoco, simplemente estamos intoxicados. Enojado, le respondemos que tiene que tener simpatía, a lo que Ruth enojado dice simpatía por tu amigo muerto y le decimos que vimos cómo su cerebro se caía al suelo y se le reventaba la cabeza. Por favor, solamente que nos lo preste ese día. Ruth accede de mala gana, pero agarramos el auto y nos dirigimos al lugar. 1:20 p.m.
Al bajar decimos, necesito ver si esa maldita dirección está aquí. No sabemos a qué se refiere Devin, aunque no tardamos en descubrirlo, ya que tenemos que ir al departamento, ahora desolado y solitario. Al ver el departamento destruido, entramos a la que era nuestra habitación y vemos la taza que algún día tuvo tanto significado. En la habitación de Travis encontramos un cajón con lo siguiente. Pero no podemos seguir viendo. Una vez tenemos la dirección, decimos que necesitamos urgentemente ir hacia allá. Es así como vamos al auto y pasan las horas. Ahora son las 3:29 p.m. Llegamos a la dirección que buscábamos. Un bosque bonito junto a una casa pacífica. Al tocar, el hermano de Travis nos recibe. Realmente está contento con nuestra visita, aunque no sabemos cómo decirle la verdad. Pasamos y cuando estamos por hablarle, alguien lo llama. De mientras, investigamos la casa y nos damos cuenta de que la habitación que era de Travis cuando vivía acá está cerrada con llave. Después de la llamada, incómodos e inseguros, le pedimos que por favor se siente. Tenemos que decir algo muy importante. Camden, muy comprensivo, dice que nos tomemos el tiempo necesario. Nervioso, le decimos que hace algunas semanas nos mudamos. Solo nos fuimos una noche. ¿Qué? ¿Quieres decir que dejaste a Travis?, contesta Camden. Le explicamos que discutimos porque él golpeó a Ruth. Entendemos que fue una mala decisión dejarlo. Pensamos que quizás podría estar bien solo. Quizás mejor por su cuenta. Dejamos de pagar el alquiler para que lo desalojaran. Camden dice, ¿pero qué carajos, Devin? ¿Por qué estaría mejor por su cuenta? Quiero decir, ¿lo conoces desde siempre? Vos sabés que no está del todo bien. Sabiendo eso, ¿igual lo abandonaste? Le decimos que ya pasó eso hace algunas semanas o una semana, perdimos la cuenta. Camden no puede creer que lo dejamos sabiendo que no está bien y que Devin pensaba que si lo echaba del departamento era porque creía que iba a venir a esa casa. Camden entonces pregunta, ¿entonces dónde está él? Golpea la mesa y se enoja, ya que se supone que está perdido y no podemos encontrarlo, que seguramente querramos su ayuda, pero tenemos que soltar la bomba. Travis está muerto, lo vimos nosotros mismos acabar con su vida. El ambiente se vuelve turbio. No bromees con eso, le dice Camden. Esto no es divertido. ¿Cómo hizo eso? Devin le dice que él tenía una pistola. Él la estaba escondiendo de él, por lo que jamás se enteró hasta recién. ¿Un arma? Un arma. Así que eso explica dónde estaba mi... Y en ese momento Camden cambia de estado y comienza a culpar a Devin. Acto seguido, se levanta de la mesa y se va, dejando a Devin completamente roto. O mejor dicho, podrido. Las cosas que pasan son muy fuertes y creo que esto merece partir de una pregunta. ¿Qué harías si fueras Devin? Porque seguramente no tendrías una respuesta definida y probablemente ni siquiera podrías imaginarte una situación así. Pero tenemos algunos hechos como para sacar una conclusión. Camden culpa a Devin porque naturalmente cuando el ser humano se siente bajo presión, necesita a alguien en quien depositar la culpa esa para poder soportar todo lo que está pasando. Pero tampoco podemos negar que Devin se estaba pudriendo bastante durante esa convivencia, estaba cansado, quería tener una vida propia y sentía que llevaba años cuidando a alguien que necesitaba mucho más de lo que él podía darle y absorbiendo su vitalidad. Y acá aparece el verdadero debate, porque por un lado podemos entender a Devin. ¿Por qué un amigo debería hacerse responsable de cuidar a Travis toda su vida? Puede hacerlo por elección, por amor, por amistad, pero no tiene la obligación de hacerlo. No tiene la obligación de sacrificar su propia vida para mantenerlo a flote. Sin embargo, por otro lado, Camden también tiene un punto. Travis era su hermano. Devin podía elegir quedarse, pero Camden también podría haber estado presente. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y creo que justamente esta es la pregunta que el juego quiere dejarnos. Porque si buscamos un responsable, probablemente podamos encontrarlo en todo. Devin no tomó una decisión. Camden estuvo ausente. Rusty reaccionó de una manera muy agresiva. Y Travis estaba luchando contra algo que ni siquiera podía controlar
completamente. Es todo un efecto mariposa. Una decisión lleva a otra, una discusión lleva a otra, y cuando queremos darnos cuenta, estamos frente a una tragedia que quizás nadie quería provocar. Por eso, este es el único momento del juego del que no puedo sacar una solución. No sé qué habría hecho yo y tampoco creo que exista una respuesta perfecta. Cada situación, cada persona y cada día son diferentes. Incluso Rusty, aunque sea muy agresivo y a veces parezca poco empático, tiene razón en algo. Devin pidió tener una vida propia y finalmente se le concedió el deseo. El problema es que ahora tiene que cargar con un costo que probablemente jamás imaginó. Y quizás después de todo esto, lo único que podamos hacer es seguir adelante. No porque lo que pasó deje de doler, ni porque tengamos que olvidarlo, sino porque también tenemos que aprender a agradecer la vida que todavía tenemos y tratar de arreglar lo que podamos mientras el tiempo sigue avanzando. Estamos en 2010, a finales de octavo grado. Devin despierta a Travis con el piano, esta vez estamos encarnando a Travis. Devin cuenta que es el último día de escuela, nos vestimos para ir y le preguntamos cómo nos vemos. Ahí pasamos a ser Devin y le decimos que se ve bien, pero el pensamiento cambia rápidamente a "te ves estúpido". Travis dice gracias y se va al colectivo. Mientras van juntos, estos hablan de que Travis le había ocultado que tenía esquizofrenia. El hermano Camden nos lo contó, pero que no se preocupe porque seguimos a su lado y empezamos a preguntarle qué es lo que ve. Así, el viaje se hace menos largo. Solo quedan los últimos 5 minutos de escuela, pero Travis comienza a sentir lo eterno. Comienza a tener un ataque, la esquizofrenia se hace visible. Los demás solo lo ven raro porque no saben qué le pasa, pero Travis intenta lidiar con las peores ilusiones. Luego de la escuela, el colectivo lo deja en un lugar natural de la ciudad. Devin dice que es muy pacífico el lugar y que Travis no va a tener problemas con la gente. Sin embargo, comienza a comportarse más cortante. Devin le dice que no hay problema, pero en realidad piensa que él está bien, que se calme de una maldita vez. Devin quiere comprar unos snacks, pero Travis frío se pone muy cortante y no quiere ir, como si prácticamente fuera un berrinche para Devin. Este piensa que es insoportable, pero logra convencerlo de comprar rápido, aunque Travis no quiere nada de las tiendas. Un dato interesante es que Travis dice que odia este lugar y que es aburrido, triste, pero si nos damos cuenta, es el mismo lugar en el que terminan viviendo. Quizás no lo piensa realmente, pero la esquizofrenia lo lleva a pensar eso. Compran rápido los snacks. Travis nos discute que no quería nada porque le compramos papitas. El tema cambia rotundamente a otra cosa cuando Travis dice simplemente "ya podemos irnos de acá", y por cansancio accedemos. La escena cambia. ¿Este es el lugar al que querías ver?, le preguntamos. Travis ya no responde. Seguimos hablándole diciendo que es una locura haber terminado la escuela. Travis sigue sin responder. ¿Hola?, le gritamos para que Travis despierte del trance. Entonces dice de la nada: "Devin, ¿qué tanto te podés quedar acá conmigo?". Y nosotros le decimos que nuestros padres nos dejaron quedarnos hasta tarde. "Gracias", dice Travis, "por estar acá, realmente lo aprecia". Le decimos si quiere quedarse en nuestra casa a dormir y dice que sí, está bien. Demasiados recuerdos. Dormimos horrible, seguimos en un recuerdo del pasado, poniendo las cosas de Navidad antes de que el desastre pase. Travis está dormido, pero solo es eso, un recuerdo. Ahora en el presente estamos en la casa de Camden. Este dejó una nota que dice lo siguiente: "Devin, voy a trabajar, pero necesito que sepas que te perdono. Después de mucho pensarlo, me doy cuenta de que amas a Travis tanto como yo. Entiendo que no lo lastimaste intencionalmente. Me disculpo por gritar anoche y culparte. Sin embargo, hay algo que necesito que hagas. Por favor, vete de mi casa. Vete de mi casa y no regreses durante al menos unos meses. No me llames. Necesito tiempo para procesar esto. Por favor, solo vete a casa. Aunque mi cerebro no pueda aceptar el hecho de que se ha ido, especialmente porque solo tengo tu palabra, confío en que le diste un buen entierro. Si no lo hiciste, no quiero volver a verte nunca más. Si lo hiciste, gracias. De nuevo, por favor, vete de mi casa y no regreses". Salimos de la casa y subimos al auto y hacemos lo peor.
Tenemos una sobredosis en medio del campo nevado. Comenzamos a sangrar y nos desmayamos. En ese momento nos encontramos en un trance mental, en un viaje corrupto de pensamientos, ideas, creencias, recuerdos, un espacio liminal sin sentido con nuestras pasiones, como la cámara, entre otros objetos. Al pasarlo, simplemente aparece una silla mecedora. Al parecer, nuestra vida llegó a su fin. Hola, mamá. He estado bien. ¿Tú? Eso es bueno de oír, mamá. A veces me preocupa que estás sola allá arriba. Mamá, quiero decirte la verdad. Las cosas están bastante difíciles. Me equivoqué mucho. ¿Recuerdas a Travis, mamá? Sí, él. Buen trabajo, mamá. Lo molesté bastante. O sea, quiero decir, fue un accidente. No quise hacerlo, mamá. He estado tratando de compensarlo, pero algo pesado me oprime el alma. Es el mismo sentimiento que tuve cuando tuviste que irte a un lugar mejor. Sí, mamá, pero esto es diferente. Es más grave, duele muchísimo. Intenté adormecer los dolores, pero siempre reaparecen. ¿Puedes por favor curarme, mamá? ¿Hacerme mejor? ¿Qué quieres decir? ¿Ir contigo? ¿Dónde? Pero, mamá, no estoy listo. No he terminado mi cena. Mamá, me siento cansado. ¿Puedes ayudarme? Gracias, mamá. Voy a la escuela, ¿ok? Te veo después, mamá. Y la escena desaparece. Abrimos los ojos, estamos en el hospital, Rusty está ahí. Eres un verdadero idiota, ¿lo sabes? O supongo que el idiota soy yo por dejarte manejar en esa condición. Pero, claro, ¿cómo ibas a saber que tomabas esa mierda? Pensé que solo te llevabas esas cosas de plantas, dice Rusty. Le decimos, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Qué carajos? Intentamos levantarnos, pero nos frena Rusty diciendo que tenemos tubos conectados. ¿No recuerda nada? Ellos dijeron que estuviste de cara en la nieve en medio de la ruta. Encontraron mi documento en el auto, me llamaron y eso. No quiero ser irrespetuoso, pero ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿O fue un accidente? ¿Fue por el chico Travis? Pregunta Rusty. No puedo ni siquiera ordenar mis pensamientos. Estoy tan confundido. No sé ni qué está pasando, le decimos. Te lo acabo de decir. Quizás debería seguir durmiendo, Devin, dice Rusty. No quiero hacerlo. ¿Cuánto estuve dormido? Respondemos. ¿Capaz un día más? Más de 24 horas seguro, dice nuestro amigo. ¿Qué? Exclamamos. Tranquilo, estás bien. Me dijeron que solo unas horas más. Realmente eres suertudo, espero que sepas eso. Muy suertudo. Fue una sobredosis leve o lo que sea. Nada más que eso. No debería estar hablándote ahora mismo. Sabes, si fue a propósito, eso fue muy egoísta de tu parte. Tomar el camino fácil es algo terrible, como mi abuelo. Pero solo acuéstate, Devin. Tómate tu tiempo, nos dice Rusty. Nosotros le decimos, si voy a dormir, ¿vas a irte? No, seguiré aquí, dice él. Entonces lo miramos y cerramos los ojos para recuperarnos. Una vez salimos del hospital, nos dirigimos inmediatamente a ese lugar que marcó un inicio y un final. Rusty nos espera en la camioneta y caminamos en el estrecho camino nevado. Al fondo vemos una pala donde una vez se enterró un arma y ahí está enterrada la persona.
Devin siguió luchando contra una depresión severa y autoculpabilización por la muerte de su amigo antes de buscar ayuda profesional. Desde entonces se ha marchado de Minnesota, su paradero actual es desconocido. Rusty siguió su trabajo y fue promovido a subgerente y encontró ayuda para sus problemas de ira. Todavía vive en la misma casa hoy con su esposa. Camden solo se recuperó después de casi medio año de terrores nocturnos constantes y ansiedad severa. Todavía sigue en la misma casa. En la parte número 1 nos quedamos con la duda de qué era real y qué no, pero en la parte número 2 nos quedamos con la duda de qué hacer y qué no. Devin eligió el camino fácil no por querer vivir una vida normal y no por ser esclavo de Travis, sino por querer silenciar sus pensamientos con una sobredosis. Si bien Rusty siempre fue agresivo, poco compasivo, insensible, es su forma y estaba para Devin, aunque no de la mejor manera. Todo esto nos da un cierre muy interesante, muy amargo también. Mientras que Travis se quita la vida, Devin intenta hacer lo mismo de otra manera. Esto es lo más importante que nos deja el juego, porque ninguno de los dos quería realmente morir, simplemente querían dejar de sufrir. Travis estaba atrapado dentro de su propia mente, sin poder distinguir qué era real y qué no, mientras que Devin terminó atrapado en su propia culpa. Quería tener una vida, quería ser libre, y cuando finalmente consiguió la libertad, descubrió que no sabía cómo vivir con las consecuencias de haberla elegido. Es algo muy humano porque no existe una maldad o un mal claro. Travis estaba enfermo, Devin estaba agotado, Rusty no sabía cómo manejar la situación y Camden también estuvo ausente. Todos tomaron sus decisiones, algunas buenas y otras terribles, pero nadie sabía realmente qué hacer. Esto nos pone a pensar que no podemos solucionar lo que ya pasó, pero mientras sigamos vivos, todavía podemos hacer algo diferente. El dolor puede hacernos creer que nuestro futuro ya está decidido, cuando en realidad solamente estamos viendo nuestra vida desde el peor momento posible. Travis creyó que no había salida y Devin también llegó a creerlo, pero despertó. Y mientras haya un despertar, todavía existe una oportunidad para pedir ayuda, para hablar, para perdonarnos y para descubrir que quizás la vida hoy parece imposible, pero todavía puede cambiar. Porque a veces no necesitamos saber cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. A veces simplemente tenemos que elegir un día más y después otro, hasta que esa oscuridad que parecía eterna empieza a dejar entrar un poco de luz. La verdadera tragedia de The Moon I Wrote Behind no es que Travis se haya perdido bajo la luna, sino que él creía que ya era demasiado tarde para volver. No eligió los medicamentos ni la terapia y Devin tampoco eligió a alguien profesional. Y si vos ahora mismo estás pasando por un momento difícil, recordá que los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan.